Imagina un lugar en la Tierra donde el sol no brilla durante meses, donde la temperatura puede descender a más de 80 grados bajo cero y donde bajo casi 4 kilómetros de hielo se oculta un lago que ha estado completamente sellado durante millones de años. Ese lugar existe y su nombre es Vostok. Durante décadas, los científicos han creído que este lago oculto bajo la Antártida es una cápsula del tiempo biológica, un ecosistema prístino, intacto desde antes de que los dinosaurios desaparecieran. Pero lo que parecía un simple hallazgo científico pronto se convirtió en una historia cargada de misterio, secretos y desapariciones que las autoridades prefirieron no comentar. La historia comienza en 1957, cuando la Unión Soviética estableció la estación Vostok, en el corazón de la Antártida Oriental. Su objetivo era estudiar el clima y el magnetismo terrestre, pero pronto las lecturas de radar revelaron algo inesperado. Una masa líquida enorme, escondida bajo casi 4 kilómetros de hielo. En aquel tiempo, la tecnología no permitía saber con certeza qué era, pero los soviéticos registraron el hallazgo y lo mantuvieron en secreto. Solo con el paso de los años y gracias a los satélites, se confirmó que bajo el hielo se extendía un lago de más de 250 kilómetros de largo y 50 de ancho, con una profundidad que superaba los 1000 metros. Un cuerpo de agua completamente aislado del exterior desde hacía, según las estimaciones, más de 15 millones de años. El lago Vostok se convirtió en uno de los mayores enigmas científicos del siglo XX. ¿Cómo era posible que el agua permaneciera líquida bajo tanto hielo? La respuesta, según los investigadores, estaba en la presión y en el calor geotérmico proveniente del interior de la Tierra. Pero esa explicación no era suficiente para todos. Pronto comenzaron las teorías alternativas. Algunos afirmaban que el lago podía albergar formas de vida desconocidas, microorganismos que habían evolucionado en completa oscuridad, en condiciones extremas, desarrollando mecanismos biológicos que no existían en ninguna otra parte del planeta. Otros fueron más lejos, sugiriendo que el lago era en realidad una base secreta, construida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, un rumor que se repite cada vez que la Antártida aparece en los archivos de conspiración. Lo cierto es que en 1996, cuando Rusia anunció oficialmente que retomaría la perforación hacia el lago, el mundo científico contuvo la respiración. La misión era extremadamente delicada. Si los equipos perforaban el hielo sin precauciones, podían contaminar el agua con bacterias modernas, arruinando para siempre uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Aún así, la perforación comenzó. Y fue entonces cuando empezaron los incidentes. Según los reportes oficiales, varios equipos científicos sufrieron fallas inexplicables en sus instrumentos. Las brújulas se desorientaban, las comunicaciones se cortaban sin motivo y algunos técnicos aseguraron haber visto luces bajo el hielo, movimientos lentos y brillantes, como si algo se desplazara bajo sus pies. Uno de los ingenieros rusos, cuyo nombre nunca fue revelado, escribió en su cuaderno: «El lago parece estar vivo, nos observa». Durante años, el proyecto avanzó a paso lento. En 2012, finalmente, los rusos lograron penetrar la capa final de hielo y alcanzar la superficie del lago. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Las comunicaciones con la base se interrumpieron por completo durante 48 horas. Cuando finalmente se restableció el contacto, los informes eran confusos. Los científicos afirmaron que no había ocurrido nada fuera de lo normal. Sin embargo, uno de los miembros del equipo, al regresar a San Petersburgo, renunció abruptamente y jamás volvió a trabajar en investigación polar. Años después, en una entrevista anónima, mencionó que había visto algo que no debía existir en la Tierra. El agua extraída del lago contenía microorganismos desconocidos, estructuras genéticas que no coincidían con ninguna forma de vida conocida. Los resultados oficiales se publicaron en revistas científicas, pero una gran parte de los datos fue clasificada por el gobierno ruso bajo el argumento de seguridad biológica. ¿Por qué? ¿Qué podría haber en ese lago tan peligroso
como para mantenerlo en secreto? Algunos teóricos aseguran que los microorganismos encontrados no eran terrestres, sino de origen desconocido, que el lago Vostok, al haber permanecido aislado durante tanto tiempo, podría haber servido como refugio para vida llegada desde el espacio, atrapada en el hielo hace millones de años. Otros afirman que los rusos descubrieron una estructura artificial, una especie de túnel metálico bajo el lago, posiblemente de origen no humano. Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado oficialmente, pero los documentos filtrados por investigadores extranjeros en 2017 mencionan algo que pocos notaron. En las profundidades del lago, el radar detectó una anomalía geométrica, una forma perfectamente rectangular de más de 100 metros de largo. Desde entonces, el área se ha vuelto inaccesible. Las expediciones internacionales han sido restringidas y la base Vostok opera con personal limitado. Ninguna cámara externa ha podido registrar imágenes del interior del lago. Solo existen grabaciones térmicas y lecturas magnéticas que, según algunos expertos, no se corresponden con formaciones naturales. Hay algo más inquietante. Tras la apertura del lago, se registraron alteraciones electromagnéticas en la zona. Algunos satélites reportaron pulsos de energía que se emitían desde la superficie helada, como si algo estuviera liberando radiación o respondiendo a la perforación. Nadie ha podido explicarlo con certeza. En 2015, un grupo de científicos británicos planeó realizar una expedición independiente, pero el proyecto fue cancelado tras la muerte de 2 de sus investigadores en circunstancias extrañas durante un ensayo en Alaska. La versión oficial habló de exposición accidental a gases criogénicos, pero en los foros de la comunidad científica, muchos sospecharon que habían estado experimentando con muestras del lago Vostok. A día de hoy, la zona permanece cerrada a la mayoría de misiones civiles. Las imágenes satelitales más recientes muestran una estructura hexagonal en la superficie, levantada por los rusos, supuestamente para control de clima y radiación. Nadie sabe con certeza qué ocurre allí. Algunos aseguran que el gobierno ruso continúa investigando el lago, pero en colaboración con agencias extranjeras. Otros creen que lo sellaron para siempre, no para proteger el lago, sino para protegernos de lo que hay dentro. Imagina lo que significaría encontrar una forma de vida completamente diferente, algo que no comparte nuestro ADN, algo que podría alterar todo lo que entendemos sobre la biología, la evolución y el origen de la vida misma. Quizás, bajo el hielo eterno de la Antártida, hay una historia que todavía no hemos querido escuchar. Si te apasionan las historias donde la ciencia toca el misterio y lo inexplicable, suscríbete a Documentales del Misterio. Cada semana exploramos los secretos que la humanidad ha preferido mantener bajo el hielo del olvido.